Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Jorge. Bien hallado, don Javier. Estamos celebrando el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, 1919. 2019. Y lo estamos celebrando ¿cómo? Bueno, pues exponiendo qué es eso de la devoción al corazón de Jesús. Y en el último programa, al final, estábamos hablando de Francia, la caída de, el fin del régimen absoluto, donde Luis XVI no consagra Francia, ni sus antecesores. Y de alguna manera nos pilló el tiempo, porque es el enemigo que tenemos en estos programas, y nosotros, ¿cómo luchamos contra el enemigo? Haciendo otro programa. O sea, enemigo, vas a perder. Don Jorge, explique usted lo de Francia, que no quedó bien explicado, con tranquilidad en el... ¿Pero dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en que... Vamos a ver, en consideración a los que se incorporan. Nos habíamos quedado... Francia, devoción al corazón de Jesús, Santa Margarita María de Alacoque y San Claudio de la Colombier, su director espiritual, Jesús, le dicen en una revelación mística que el rey de Francia consagre su persona y su familia al Sagrado Corazón de Jesús, prometiendo bendecirle en todas sus empresas, ¿no? Y recordábamos efectivamente que en la medida en que estábamos en los tiempos todavía de la monarquía absoluta, es decir, que el rey tenía toda la potestad legislativa, ejecutiva, judicial, no había división de poderes de Montesquieu, y por tanto era el titular de la soberanía nacional, de tal manera que consagrado el rey, quedaba consagrada la nación. Bien, y entonces esa petición que hace el Sagrado Corazón de Jesús es que además lo hace así, es decir, que pide que sea el rey el que la haga. De la misma manera que veremos después, cuando, ya lo sabemos, en Fátima, lo que pedirá sin embargo el cielo, lo que pedirá la Virgen, es que no al Sagrado Corazón del Señor, sino a su Inmaculado Corazón, porque así lo ha dispuesto Dios, la consagración la haga pues el Papa. No pide el zar de Rusia, ni el presidente de Estados Unidos. No, pide que lo haga el Papa. Oye, ¿usted lo ha dispuesto Dios? Pues, en fin, no hay nada más que hablar, no hay más que discutir. Podemos analizar el porqué, y ahí está, pues, en fin, lógicamente, el magisterio de la Iglesia, están los teólogos, para discernir el sentido de esa petición, ¿no? Cosa que se ha hecho, lógicamente, en el caso del Sagrado Corazón de Jesús, de manera muy especial. Es decir, quiero anticipar que cuando, hemos comentado también, una mística, hoy beata María del Divino Corazón, en el siglo XIX, le pide al Papa León XIII, le transmite al Papa León XIII, que quiere el cielo, que quiere Dios, que consagre el mundo al corazón de Jesús, cosa que hará el Papa León XIII, en el último año del siglo, en 1899, pues se lo pide que lo haga el Papa. Pide que haga el Papa la consagración del mundo al corazón de Jesús. Pero a Santa Margarita María de Alacoque había pedido que lo hiciera el rey. Cuidado, Francia en el siglo XVIII es una potencia. Vamos, la primera potencia del mundo, sin duda, disputándoselo con Gran Bretaña, pero... Y dentro de la Iglesia, ya que es la primera potencia, es la fils aînée de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia. Cuidado. Bueno, lo podemos recordar esto quizás, ¿no? Sí. ¿Por qué la hija primogénita de la Iglesia? Por la conversión de Clodoveo, rey de los francos. El rey franco Clodoveo, Clovis, en la catedral de Reims, la noche de Navidad del año 496, será bautizado por el obispo Remigio, hoy San Remigio, y por tanto bautizado y convertido al cristianismo. Todavía no habíamos llegado al protestantismo y por tanto no había diversas iglesias, ni la iglesia ortodoxa, ni existían los
los protestantes en su multiplicidad de comuniones eclesiales, de comunidades eclesiales, ¿no? Si los baptistas, que si los Clodoveo. Clodoveo se bautiza y se convierte al cristianismo. Rey de los francos, Clodoveo. Por tanto, la segunda nación, segunda hija de la Iglesia, será España, con la conversión de Recaredo, Claro. el 8 de mayo del año 586, con ocasión del Tercer Concilio de Toledo. Ya. Pues hablando de consagración... Y entonces, como María, la Virgen María, es madre de la Iglesia, la Iglesia considera, por mor de este primer bautizo primero de Clodoveo, rey de los francos, considera que Francia es la hija primogénita de la Iglesia. España es la segunda del mundo. Hablando de consagración y de Francia, me ha venido a la memoria, que no sé si tendrá algo que ver, otra consagración y Juana de Arco. Efectivamente. Es que claro... No sé si... Bueno, eso lo que pone de manifiesto es una cosa, hay que decirlo. La singularidad de Francia en los designios de providencia de Dios. Eso es indiscutible. Por supuesto, España no va a la zaga. Pero ahora hablamos de Francia y es así, lo ha querido Dios así, lo ha dispuesto Dios así. Es decir, Francia es la hija primogénita de la Iglesia, María es madre de la Iglesia, ergo, Francia es hija primogénita de María. Sí, porque Francia en la época que la Virgen tenga una especial devoción y cuidado de Francia es lógico, y así lo veremos ahora, como después de la Revolución Francesa, durante el siglo XIX, se produce esa constelación de mariofanías, 1830 en Francia, 1830 la Guy-Bac, 1846 la Salette, 1858 Lourdes, en 1871 Pontmain, en 1876 Pelvoisin, es decir, es una constelación, una mariofanía, una sucesión de mariofanías a Francia, que está especialmente atacada por la Revolución Francesa, de tal manera que necesita una ayuda singularísima y se la presta el cielo de parte de su madre, ¿no? De la madre de la Iglesia y madre de su hija primogénita, que es Francia. Y efectivamente Francia tenía y tiene en los designios de providencia de Dios un papel tan singular que precisamente, veremos, es lo que usted ha dicho, efectivamente, que en un momento en que el reino de Francia está en riesgo de desaparecer, que es en el siglo XV. ¿Por qué? Pues porque estábamos en un momento, en el momento final de lo que era la Guerra de los 100 años, entre la Gran Bretaña y Francia. Y en esa Guerra de los 100 años, pues llevaba las de perder claramente Francia. París había caído en manos de los borgoñones, que eran aliados de los ingleses, del rey IV de la dinastía Plantagenet. Francia estaba casi toda ella ocupada por los borgoñones por un lado y los ingleses por el otro, primero, pero entre ellos además, de manera muy especial, París. La Universidad de la Sorbona había tomado partido por Inglaterra, entregada. Y por si eso fuera poco, que no lo era, pues fíjese, nada más y nada menos que en el Tratado de Troyes, se escribe Troyes, el Tratado de Troyes de 1426, pues el rey de Francia, Carlos VI, había reconocido al príncipe de Gales como heredero de la corona de Francia. O sea... Y para acabarlo de redondear, la esposa del rey, la reina, había hecho público la bastardía del delfín de Francia, de Carlos VII. Con lo cual ya, en fin, solo faltaba una cosa, que cayera la ciudad de Orleans, que estaba sometido a sitio ya desde hace meses. Caída ya Orleans ya era... En fin, por tanto, el reino de Francia iba a desaparecer. ¿Qué hace el cielo? Pues a grandes males, grandes remedios. En los designios de providencia, Francia no puede desaparecer y suscita a Santa Juana de Arco, a una niña que, curiosamente, no diré casualmente, ¿verdad? Casualmente, entre comillas, nacerá en Domremy.
Nogemi es contracción de Dominus Remigius, es decir, Señor Remigio, el obispo que había bautizado a Clodoveo. Ahí nace Santa Juana de Arco. Juana de Arco, como sabemos, una niña que no sabe ni leer ni escribir, normal, estamos hablando del siglo XV, campesina, analfabeta, empieza a tener lo que llama las voces, ¿no? Patrón de Francia, San Miguel Arcángel, y a 2 santas vírgenes mártires de la persecución de Diocleciano a finales del siglo III, que son Santa Catalina y Santa Margarita. Esas son las voces del cielo que van preparando a Santa Juana de Arco para la misión que tiene que hacer. De tal manera que con 17 años tiene que presentarse al Delfín de Francia, que es el equivalente al príncipe de Gales, o sea, el príncipe heredero. El Delfín de Francia es el equivalente a nuestro príncipe o princesa de Asturias en España, claro, lo que es el príncipe de Gales. Quien tiene la legitimidad de la representación. Claro. Carlos VII estaba en las últimas. Pobre, ya le ha declarado su madre bastardo. Pues fíjate. Su padre ha dicho que el heredero no es el Delfín de Francia, sino el príncipe de Gales. Pues ya está. Bueno, y está ocupada militarmente casi toda Francia. Por eso estaba al borde de la extinción. O sea, la guerra de los 100 años la perdía el rey de Francia, ¿no? Y Francia con él desaparecía porque se segregaba la Borgoña y por otra parte pues pasaba a reinar la monarquía de Inglaterra y de Francia. O sea, Francia como reino desaparecía como tal como lo conocemos. Bueno, entonces ahí pues tiene que presentarse a Carlos VII y decirle que le ponga enfrente de su ejército para levantar el sitio de Orleans, que era lo que estaba a punto de caer. Orleans al sur de París, ¿no? Caída ya Orleans, ya terminaba la guerra de los 100 años con derrota de Francia. Claro, el tema era muy tal. Y entonces aquí es la historia, la vida de Santa Juana de Arco. No hay ningún personaje de la Edad Media tan conocido como Santa Juana de Arco, porque fue sometido, hasta que murió en la hoguera, como sabemos, pues Santa Juana de Arco fue sometido a 4 procesos exhaustivos, ¿no? El primero, el que se lo metió Carlos VII para averiguar que no era una bruja y que no era una, en fin, que no le pensaran a su vez en los que le quedaban de la corte a él, pues a los afines, que se había vuelto loco a una niña alfabeta decir que se le ha parecido tal y que tiene que ponerse al frente de las tropas del rey porque va a levantar el sitio de Orleans y a continuación llevar al rey a la catedral de Reims y renovar el bautismo del rey Clodoveo. O sea, ser consagrado como lugarteniente del rey de reyes, auténtico y único rey de Francia, y el rey de Francia, humanamente hablando, es el lugarteniente del rey Jesucristo. Esa era la misión que tenía Juana de Arco, ¿no? Historia preciosa. Es maravilloso, porque Juana de Arco es que se la conoce perfectamente. Como digo, no hay ningún personaje de la historia de la Edad Media que sea tan conocido como ella. Porque el primer proceso... recomendar a nuestra audiencia algún libro de...? Bueno, hay muchos de Juana de Arco. Es que biografías, si entran bibliografías, si entran en internet, es que hay uno muy bueno. Uno muy bueno, ya me lo he dicho, me lo voy a decir, que es de una religiosa argentina que ha vivido en Francia, a una familia religiosa de origen francés, y que vive ella, y es una religiosa muy joven, tiene 41, 42 años, ¿no? Que se llama de nombre, no recuerdo, de la Sagesse. Marie de la Sagesse, que es de la sabiduría, ¿no? Marie, sí. Y que es que no me acuerdo ahora la editorial. Pues es que, vamos a ver, esta religiosa, ella nació en Argentina, como decíamos, desde muy niña tenía mucha devoción por Santa Juana de Arco. Pues ingresó en esa congregación. Es un libro muy serio ese. Y ha escrito y ha sido publicado el pasado año, un libro que yo creo que es el libro más completo desde el punto de vista de la biografía, del estudio exhaustivo de la vida y milagros, nunca mejor dicho, de Santa Juana de Arcos, ¿no? Sequeiros se llama, Sequeiros. Sí. Sor Marie de la Sagesse Sequeiros. Sí. Este libro, editado el año pasado, es el más completo desde mi punto de vista sobre la vida y muerte de Santa Juana de Arco y su misión providencial de salvar a Francia, ¿no? Bueno, decía que el rey, el Delfín, lo que hace es someter a un procedimiento muy exhaustivo por parte de los teólogos y cortesanos del Delfín, de Carlos VII, para que acrediten
él estaba convencido, pero, repito, no quería que pensaran que había perdido definitivamente la cabeza, haciendo lo que ella le pedía, es decir, que era una enviada de Dios, una enviada del cielo, y que por supuesto, una niña que no sabía, por supuesto, no había tenido clases de equitación, que era analfabeta, ¿cómo le va a poner al frente de los ejércitos y tal? Era una locura, humanamente hablando, y es comprensible. Entonces, él, que había tenido una conversación previa con ella y la había puesto a prueba, incluso diciéndole si, en fin, le preguntó unas cosas que él sabía que solo estaban entre su corazón y Dios. Y Juana de Arco se lo dijo. Entonces él quedó muy conmovido, entre otras cosas. Entonces él estaba convencido que era una enviada de Dios, pero necesitaba que una prueba, no, que la corte lo reconociera así. Entonces fue sometido a un procedimiento inquisitorial muy fuerte, contradictorio y tal, del cual es decir, efectivamente, esta doncella, Juana de Arco, pues no es una bruja, y tenemos que entender que, dadas las cosas sobrenaturales, extraordinarias que estamos viviendo, pues es una enviada de Dios. Y así la pone, por tanto, primer proceso muy, muy exhaustivo, con todos los documentos. Estoy hablando del año 1429. A continuación, el proceso al que le somete el nefasto obispo Cochón, obispo de Juan, para condenar a la hoguera a Juana de Arco. Era partidario de los ingleses. Claro, y entonces había que, claro, si estaban convencidos de que era una enviada de Dios, oiga, mire usted, entonces es que Dios ha tomado partido por el rey de Francia. Entonces, claro, había que guardar las formas, no se trataba de matarla, sino que quedara acreditado que era una bruja. Claro, y entonces el proceso Owen, 1431, segundo proceso. 25 años después de su muerte, 1431, pues 1456, el rey Carlos VII, ya tiene remordimiento de conciencia que no había hecho todo lo que tenía que haber hecho y podía haber hecho para salvar la vida a Juana de Arco, que cae en Compiègne, donde serán los mártires de Compiègne, había sido de la Revolución Francesa, que serían, ¿no? Las carmelitas. Efectivamente. Bueno, el caso es que pues, el proceso de reparación, 1456. Tercero y cuarto y último, el proceso de beatificación y canonización de Juana de Arco, que durará de 1870 a 1920, en que será canonizada, 50 años. Por lo tanto, cuando se habla de Juana de Arco, algunos dicen es un mito, y a mí no hay ningún personaje de la historia que sea más documentado que ella. Bueno, pues repito, Juana de Arco, efectivamente, o sea que y se salva el reino de Francia. Bueno, el reino, Francia, no como nación, pero sí como monarquía, cae el riesgo de perderse con la Revolución Francesa y acude otra vez al cielo en su socorro. Y lo hace con Santa Margarita María Alacoque y la consagración. Y no se hace. Francia subsiste, pero ya no como monarquía. Y decía usted, día por día, un siglo después. 17 de junio, 1689, petición del corazón de Jesús de la consagración. 17 de junio de 1789, ni Luis XIV, ni Luis XV, ni Luis XVI han hecho la consagración y ha llegado la hora para el cielo. Y cae la monarquía absoluta. Y se desencadena la Revolución Francesa. No fue solo que también una revolución política, en el sentido, ya hablamos, un cambio rasante, un punto de inflexión de la historia, la modernidad. Sí. En fin, la Revolución Francesa, ¿no? La monarquía absoluta cae, es el nuevo, l'ancien régime, el antiguo régimen y el nuevo régimen. Antes un parteaguas de la historia de la Revolución Francesa. Pero oiga, también de la Iglesia, cuidado, la persecución religiosa, cuidado, la época del terror, oiga, y la constitución civil del clero. Es decir, oiga, la constitución civil del clero. Es decir, los obispos no son nombrados por el Papa. La sucesión apostólica, el Papa, vicario de Cristo en la tierra. No, los obispos y el clero en general pues están sujetos a una norma no de la Iglesia, no a una norma canónica, no a la ley de la Iglesia, sino a la ley civil, a la ley política, la constitución civil del clero. Y ahí tendremos un cisma a los juramentados y a los refractarios. Es una separación de la Iglesia, es un cisma. Es un cisma absoluto, un cisma nada más y nada menos que en Francia. Todo lo que hemos hablado de la hija primogénita de la Iglesia, etcétera, y lo que significa políticamente, culturalmente, históricamente, económicamente Francia. Por lo tanto,
la Revolución Francesa, pues en fin, marca un antes y un después en Francia y en la historia del mundo, ¿no? A continuación, decimos, oiga, Francia ha padecido las consecuencias de no haber atendido a esa petición. Sí. Hay estudios muy interesantes al respecto por parte de franceses. Yo destacaría uno que se llama en francés Le Déluge de Sang, es decir, el diluvio de sangre, donde es un ensayo, parte de un francés, acerca de el diluvio de sangre que ha padecido Francia como consecuencia de no haber atendido la petición de consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Mire, Francia, cuando el monumento al Sacré-Cœur en Montmartre, en París, ¿no? Francia no ha sido formalmente consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Yo le dije en un momento determinado, creo que fue en un programa anterior, ¿no?, que hasta el día de hoy, si no estoy mal informado, creo que no, pero si hay alguien, pues pido disculpas, pero creo que no, son 15 países los que han sido consagrados. El último fue Perú, por el presidente Kaczynski en 2016. Sí, lo dijo. Y de esos 15, 13 pertenecientes a lo que era la monarquía española en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, cuando Felipe V... y cuando se producirá, que todavía no hemos entrado en ello, la gran promesa a España del Sagrado Corazón de Jesús de que reinará en España y con más veneración que en otras partes, ¿no? De 1733, al Beato Padre Hoyos en la Basílica, hoy Basílica de la Gran Promesa de Valladolid. Bien. Cuando hace una petición el cielo, quiere que se cumplan sus propios términos, ¿eh? Nos deja libres, somos libres, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si Dios es amor, pues es evidente que el amor, si no es libre, no es amor, y por lo tanto hemos de ser libres. Y además, si estamos hechos a semejanza de Dios, no podemos ser esclavos, porque Dios es Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque Francia ha tenido algunas consagraciones, pero no ha habido consagración ni del presidente de la República, ni antes del rey, ni del presidente de la República. Hablaba usted en el otro programa de Luis XVI y de su hermana Madame Elizabeth, y cortamos, y personaje interesantísimo. A mí me parece, repito que yo lo he conocido recientemente, Madame Elizabeth, hermana menor de Luis XVI, mujer que se consagró a Dios y consagró su virginidad, hizo el voto de virginidad perpetua, una mujer de una cultura y de una sensibilidad espiritual extraordinaria, una nobleza de espíritu, y que será un apoyo extraordinario para la familia real y en particular para su hermano, el rey Luis XVI, para su cuñada, la reina María Antonieta, en esos últimos años ya, que van desde la Revolución Francesa de 1789 hasta ser ajusticiados, aguillotinados en 1793. Y ella les acompañará en la guillotina, porque después de Luis XVI, enero 1793, será la reina María Antonieta, y a continuación Madame Elizabeth, con 30 años, que será guillotinada, y pasó los últimos meses de su vida en la prisión del Temple en París. He traído aquí, porque como sabía que íbamos a hablar... Perdón. Y prueba de su sensibilidad espiritual, de su finura de espíritu, de su devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ella fue la que impulsó, motivó y apoyó a que Luis XVI, estando prisionero ya, 4 meses antes de ser guillotinado, Luis XVI inspiró a que hiciera la consagración que había pedido un siglo antes el cielo por medio de Santa Margarita María de Alacoque de Francia, de él, al Sagrado Corazón de Jesús. Ese es el conocido como el voto de consagración de Luis XVI, que está documentado. Y es un testimonio y es un texto extraordinario, que lo hizo en presencia de toda la familia real, a instancias y con el apoyo de Madame Elizabeth, que tiene abierta su causa de beatificación. En esta biografía que se acaba de publicar en España... Eso que va a leer me parece que es su oración. Sí, la traigo. Cuando estaba recluida en el templo, antes de ser... El temple, sí. En ese libro que se titula El sacrificio de la tarde, ella reza una oración que además después se pone en la Segunda Guerra Mundial, porque los soldados, sí, franceses en las trincheras. ¿Sí? En las trincheras... En la Primera Guerra Mundial, creo que especialmente, ¿no? Sí, y yo
la he traído aquí para leérselos, que da, Es preciosa, es preciosa. da la medida de la talla de lo que era Madame Elizabeth. 30 años, ¿eh? Joven, es decir. Ignoro por completo, Señor, qué me pasará hoy. Todo lo que sé es que no me pasará nada que vos no hayáis previsto desde toda la eternidad. Esto me basta, Señor, para estar en paz. Adoro vuestros designios eternos. Me someto a ellos de todo corazón. Quiero todo, lo acepto todo, os ofrezco todo en sacrificio y uno, este sacrificio, al de vuestro querido Hijo, mi Salvador. Y os pido por su sagrado corazón, y por sus méritos infinitos, paciencia en mis males y el perfecto acatamiento que os es debido en todo aquello que vos queréis y permitís. Y a continuación fue guillotinada. Eso durante los largos meses de prisión en el Temple. Sabiendo que cualquier día. En la prisión del Temple, efectivamente. Es un personaje extraordinario, Madame Elizabeth, y así se comprende, en fin, también la figura de Luis XVI y su entereza en los momentos finales. Usted decía que en el siglo XVIII hay un cambio de dinastía, y entonces esa dinastía de Francia, los Borbones pasará a España. Y Felipe V tiene una intervención especialísima respecto al corazón de Jesús. La Casa de Borbón, que pasa a reinar a España en 1700, pues, efectivamente Felipe V, y luego tenemos ahí la reina Isabel II, que usted conoce muy bien, Sor Patrocinio, y Alfonso XIII, rey de la corona de España, Borbón también, hará la consagración. Pues ¿sabes lo que le digo? Que de España no vamos a hablar hoy. ¿Ah, no? Hoy no, pero en el próximo programa sí. Es porque se nos ha acabado el tiempo. No me queda tiempo nada más que para agradecerle su presencia en este programa, para emplazarle para hablar del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora ya entramos en España. Y de la España del siglo XVIII, además. O sea, incluida toda Hispanoamérica actual, las 20 naciones hispanoamericanas y Filipinas. Pues para este compromiso queda usted emplazado. Y a ustedes, queridos amigos, darles las gracias por haber estado con nosotros durante estos minutos, decirles que difundan entre sus amigos, denle la dirección, que vean los anteriores, porque claro, este programa se entiende mucho mejor si ven todos los anteriores de la serie que vamos haciendo en esta conmemoración. Son los capítulos de un libro, pretenden serlo, ¿verdad? Eso es, en esta conmemoración que estamos haciendo del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. A cambio de esta difusión que hacen ustedes y de esta atención que tienen con nosotros, por nuestra parte nos pondremos a trabajar para ofrecerle dentro de unos días una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.